Probablemente ya te ha pasado. Alguien te ve, te pregunta cuántos años tienes, y cuando respondes, la persona se sorprende y suelta esa frase: no los aparentas. Y tú te quedas ahí, en silencio, preguntándote de dónde viene eso, porque sientes que no estás haciendo nada especial. No sigues una dieta extrema, no tienes una rutina de 2 horas en el gimnasio, no usas cremas costosas ni procedimientos sofisticados. Simplemente eres tú. Y aún así, la gente insiste en decir que pareces más joven de lo que realmente eres. Lo que pasa es que existen razones muy específicas para eso. Razones que la mayoría de las personas nunca va a descubrir, porque nadie las explica. No son trucos de belleza, productos milagrosos, ni genes de buena suerte. Son hábitos, actitudes y formas de vivir que, sin que te des cuenta, han estado trabajando silenciosamente a tu favor durante años. Y hoy vamos a desmenuzar 9 de esas razones, una por una, basándonos en lo que la ciencia ya ha comprobado y en lo que la observación humana siempre ha sabido. Y te voy a advertir algo desde ahora. Cuando llegues al final de este video, vas a mirar algunas cosas de tu propia vida de una manera completamente diferente. Porque lo que hace que alguien parezca más joven va mucho más allá de lo que se ve en el espejo. Y la razón número 9 es la que menos personas esperan y probablemente es la que más combina contigo. Así que quédate hasta el final. Antes de que empecemos, deja tu me gusta y comparte este video con alguien que siempre parece tener menos edad de la que dice su documento de identidad. La juventud no es una cuestión de años, es una cuestión de cómo decidiste vivir. Y la primera señal de quien envejece despacio es simple. Esa persona se mueve por curiosidad, no por obligación. Razón 1. Te mueve la curiosidad. Hay personas que se despiertan todos los días con ganas de aprender algo nuevo. No porque alguien se lo pidió, no porque sea útil para el trabajo, sino porque existe dentro de ellas una chispa difícil de describir. Y esa chispa, por más sutil que parezca, tiene un efecto físico real en el cuerpo. Cuando el cerebro está activo, cuando sigue explorando y procesando cosas nuevas, produce conexiones neuronales que mantienen tu mente ágil. Y una mente ágil se refleja hacia afuera, en la forma de hablar, en el brillo de la mirada, en la energía que transmites en una conversación. Piensa en un instrumento musical guardado en un sótano durante 10 años. Las cuerdas se oxidan, la madera se agrieta, el sonido muere. Ahora piensa en un instrumento usado todos los días. Vibra, resuena, gana personalidad con el tiempo. Tu cerebro funciona de la misma manera, no envejece por el uso, envejece por el abandono. Un estudio realizado por la Universidad de Edimburgo siguió a personas mayores durante años y descubrió algo sorprendente. Quienes mantenían el hábito de aprender cosas nuevas presentaban un menor deterioro cognitivo e incluso una apariencia física más vital que otras personas de la misma edad que vivían en piloto automático. La diferencia no estaba en los genes, estaba en el comportamiento, y esa diferencia es visible. Las personas que parecen más jóvenes tienen algo en común. Todavía les importa saber. Todavía se sorprenden, todavía hacen preguntas, sin la vergüenza de no saberlo todo. Y esa mente abierta tiene algo que ninguna crema del mundo puede imitar. Fíjate en los niños. Preguntan todo el tiempo, exploran todo, quieren entender cómo funciona cada cosa. Están mentalmente vivos, pero a medida que las personas crecen, esa inquietud va desapareciendo. El adulto promedio deja de preguntar. Cree que ya sabe lo suficiente, se cierra. Y es exactamente en ese momento cuando empieza el envejecimiento, mucho antes de aparecer en el rostro. Quien deja de aprender, empieza a envejecer por dentro mucho antes de envejecer por fuera. La rigidez mental endurece la mirada, endurece la manera de hablar, endurece la postura.
Las personas se vuelven más predecibles, más cerradas, y esa rigidez termina reflejándose en la apariencia, en el estado de ánimo, en la presencia. Por eso, los espíritus jóvenes nunca perdieron su curiosidad por la vida. Todavía hacen preguntas, todavía buscan significados más profundos, y eso los mantiene jóvenes mentalmente, físicamente y energéticamente. Una mente flexible resiste el envejecimiento psicológico. Por eso vemos personas que parecen intactas frente al tiempo, mientras otras, con la misma edad, parecen haber renunciado a la vida hace años. Y lo mejor de todo, no necesitas estudiar cosas complicadas ni leer libros técnicos para activar esto. Puede ser aprender a cocinar un plato nuevo, descubrir un instrumento, escuchar un podcast sobre un tema que nunca habías considerado, hablar con alguien de un área completamente diferente a la tuya. Lo importante es que tu cerebro reciba la señal de que todavía existen cosas en el mundo por descubrir. Como dijo Albert Einstein, no tengo talentos especiales, solo soy apasionadamente curioso. Fíjate que no habló de inteligencia ni de disciplina. Habló de curiosidad, porque es ella la que mantiene el motor de la mente en movimiento. Entonces, haz una prueba honesta ahora. ¿Cuándo fue la última vez que aprendiste algo solo por el placer de aprender? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una pregunta sin miedo a parecer ignorante? Si la respuesta tardó en llegar, ese es tu punto de partida. Tu desafío es, en las próximas 24 horas, elegir un tema, cualquiera, que despierte tu curiosidad y profundizar en él durante 30 minutos. Puede ser historia, astronomía, jardinería, finanzas, cualquier cosa. Lo importante es volver a encender esa chispa, porque quien se mantiene curioso, se mantiene vivo. Y quien se mantiene vivo no envejece, solo madura. Pero existe algo que envejece todavía más rápido que la falta de curiosidad. Y tiene que ver con aquello que sientes, pero nunca expresas. Motivo 2. En ti, el rencor no echa raíces. Esto puede sonar filosófico, pero tiene una base completamente científica. Cuando alimentas resentimiento, cuando vuelves una y otra vez a aquello que alguien te hizo, cuando no logras soltar algo que ya pasó, tu cuerpo lo siente. Y no de manera metafórica, de manera real. El resentimiento es como un veneno que tomas esperando que la otra persona muera. Mientras ella sigue con su vida, eres tú quien se está intoxicando, un poco más cada día. El estrés causado por heridas emocionales mal resueltas eleva los niveles de cortisol, contrae los músculos, afecta el sueño y acelera los procesos inflamatorios que aparecen en la piel, en tu mirada y en tu postura. No es una coincidencia que las personas amargadas tengan esa apariencia de cansancio que ni una buena noche de sueño logra resolver. Soltar lo que te lastimó no es solo una elección emocional, es una decisión biológica que afecta directamente la forma en que tu cuerpo envejece. Y aquí está el punto que pocos entienden. Las personas que parecen más jóvenes no son aquellas que nunca fueron heridas. Sí lo fueron, tal vez incluso más que muchas otras personas, pero aprendieron a procesar el dolor y seguir adelante. No significa que no sienten, significa que no permiten que ese dolor se quede más tiempo del necesario. Viven, procesan y sueltan, porque perdonar no es hacerle un favor a quien te hirió. Perdonar es hacerte un favor a ti mismo, es decidir que eso que pasó no va a seguir ocupando espacio en tu cabeza, en tu cuerpo y en tu rostro. Y el resentimiento acumulado aparece. Aparece en la tensión de la mandíbula, en la rigidez del cuello, en esa expresión de cansancio que no desaparece ni después de unas vacaciones. Aparece en la mirada apagada, en la sonrisa que no llega a los ojos, en la postura de alguien que parece cargar siempre algo invisible. Piensa en un mochilero caminando por un sendero largo. Si su mochila está vacía, camina ligero,
observa el paisaje, siente el viento. Pero si en cada kilómetro pone una piedra dentro de la mochila, una piedra por cada herida, por cada ofensa, por cada injusticia, en poco tiempo estará encorvado, agotado y sin aire. Las piedras no lastiman a quien las dejó en el camino, lastiman a quien decide cargarlas. Y eso es exactamente lo que hace el resentimiento contigo. Tú llevas el peso, y las personas a tu alrededor lo perciben. No saben exactamente qué está pasando, pero pueden sentirlo. Existe una energía pesada en quien no suelta sus propias historias. Existe una ligereza visible en quien aprendió a dejar ir. Como dijo Nelson Mandela, que pasó 27 años en prisión y aún así eligió no cultivar odio. El resentimiento es como beber veneno y esperar que tu enemigo muera. Soltar no es fácil, no es instantáneo, pero es posible. Y quien practica eso carga menos peso, y menos peso siempre se nota. Aparece en el rostro, en la manera de caminar, en la forma en que una persona entra en un lugar. Soltar no es decir que aquello estuvo bien, es decir que eso ya te costó demasiado. Y en el momento en que decides dejar de alimentar el resentimiento, la historia empieza a perder fuerza. Todavía existe en la memoria, pero deja de mandar sobre tu corazón. Porque el rencor no cambia el pasado, solo envejece tu presente, mientras la otra persona sigue con su vida sin siquiera acordarse de ti. Quien suelta, rejuvenece, quien carga, se desgasta. Pero el resentimiento es solo una de las emociones que pesan sobre el cuerpo. Existe otra, todavía más silenciosa, que envejece sin dar señales, y tiene que ver con algo que haces todos los días, sin darte cuenta. Motivo 3. Tienes una relación sincera con el descanso. Y aquí necesito hacer una pausa un momento, porque sé que este tema no es sencillo para todo el mundo. Hay personas que no duermen bien porque trabajan de noche, otras porque tienen hijos pequeños, otras porque el estrés no les da tregua, y muchas que luchan contra el insomnio desde hace años sin que nadie les haya presentado una solución real. Si ese es tu caso, este punto no es para hacerte sentir mal. Es para reconocer que tu cuerpo está haciendo un esfuerzo enorme bajo condiciones difíciles, y eso merece respeto, no críticas. Dicho esto, existe una parte del descanso que está bajo tu control, incluso cuando las circunstancias no son perfectas. Y de esa parte es de la que necesitamos hablar. Las personas que parecen más jóvenes no son necesariamente aquellas que duermen 8 horas exactas todas las noches. Son aquellas que se toman el descanso en serio, que no sacrifican el sueño por cosas que pueden esperar. No se quedan hasta las 3 de la mañana deslizando la pantalla del celular mientras el cuerpo lleva horas suplicando una pausa. Protegen el sueño como algo valioso, porque lo es. Piensa en el sueño como el turno nocturno de una fábrica invisible dentro de ti. Mientras duermes, esa fábrica está trabajando a toda capacidad. Los tejidos del cuerpo se reparan, las hormonas se regulan, la memoria se organiza y el cerebro literalmente hace una limpieza, eliminando residuos metabólicos acumulados durante el día. Si recortas ese turno a la mitad, noche tras noche, la fábrica no logra responder a la demanda. Y el resultado va a aparecer en la piel, en la mirada, en la expresión, en el estado de ánimo. Ya se ha comprobado que una sola noche de mal sueño ya es suficiente para envejecer células de la piel durante semanas en términos de función celular. Y cuando esa privación se vuelve crónica, las señales externas se hacen evidentes. Ojeras profundas, piel apagada, expresión cansada y una sensación de agotamiento que ningún café logra quitar. Y lo peor es que mucha gente nota eso, pero sigue aplazando el descanso como si fuera un lujo. Como si dormir bien fuera pereza, como si quedarse despierto hasta tarde fuera señal de productividad. Es exactamente lo contrario. Quien duerme bien
piensa mejor, decide mejor, reacciona mejor y envejece más despacio. Quien duerme mal siempre está corriendo detrás de una energía que no llega, gastando café, azúcar y fuerza de voluntad para simular una disposición que el sueño daría gratis. Como dijo la escritora Arianna Huffington, dormir no es un lujo, es un pilar esencial para una vida exitosa. Y yo añadiría, también es un pilar esencial para envejecer con más ligereza. Si el insomnio o el trabajo dificultan tu rutina, nadie aquí te está pidiendo perfección. Lo importante es empezar poco a poco, un horario un poco más constante, algunos minutos menos de pantalla antes de dormir, un ambiente más oscuro, más silencioso, más acogedor para descansar. No porque exista una fórmula mágica, sino porque cada pequeño gesto en la dirección correcta le envía una señal clara a tu cuerpo. Esta pausa importa, y el cuerpo siempre responde a esa señal, incluso si tarda un poco en hacerlo. No necesitas dormir perfectamente todas las noches, solo necesitas dejar de tratar el descanso como aquello que sobra después de todo. No es lo que sobra, es lo que sostiene todo. Quien respeta su propio sueño, envejece despacio. Quien lo sacrifica, paga la cuenta en el rostro. Motivo 4. Te ríes con facilidad, sin pedir permiso. La risa genuina hace algo en el cuerpo que es simplemente impresionante. Libera endorfinas, reduce el cortisol, relaja la musculatura facial, mejora la circulación y además fortalece el sistema inmunológico. Es decir, reír no es solo una reacción emocional, es una reacción química que rejuvenece el cuerpo de adentro hacia afuera, y el efecto es visible. No es casualidad que las personas que se ríen mucho, de esa manera auténtica, sin cálculo, sin aparentar, lleven una vitalidad que llama la atención cuando entran a un lugar. Piensa en la risa como un masaje interno gratuito. Cada carcajada mueve el diafragma, oxigena el cerebro, suaviza el rostro y alivia una tensión que muchas veces ni siquiera sabías que estabas cargando. Reír durante algunos minutos aumenta la producción de defensas del organismo. Es el efecto de un remedio, pero sin receta y sin efectos secundarios. Pero la ciencia es solo una parte de la historia. Hay algo todavía más interesante detrás de la facilidad para reír. Reír con facilidad dice algo sobre la manera en que te relacionas con la vida. Dice que no todo tiene que ser tan serio. Dice que hay espacio para la ligereza, incluso en los días difíciles. Y esa actitud, esa ligereza genuina, es algo que las personas perciben, incluso sin poder explicarlo. Observa a las personas que se toman todo demasiado en serio, aquellas que ya ni recuerdan la última vez que se rieron de verdad. Suelen cargar una rigidez visible en el rostro, en la mirada, en los hombros. No es un juicio, es lo que ocurre naturalmente cuando pasas años sosteniendo el peso del mundo sin darle espacio al alivio. El cuerpo cristaliza esa tensión. La piel pierde brillo, la expresión se endurece y el tiempo empieza a marcar tu rostro con más fuerza. En cambio, quien todavía se ríe con libertad, se ríe de tonterías, se ríe de sus propios errores, conserva una elasticidad que va mucho más allá de los músculos del rostro. Es una elasticidad del alma. Y esa elasticidad aparece en todo. En la manera de hablar, en la manera de caminar, en la manera de reaccionar ante lo inesperado. Como dijo Charlie Chaplin, un día sin risa es un día perdido. Y cuando acumulas muchos días perdidos, el tiempo cobra la cuenta frente al espejo. Aquí no se trata de fingir alegría ni de forzar el buen humor. Nadie necesita ser gracioso todo el tiempo. Lo que importa es no perder la capacidad de encontrar algo divertido en la vida diaria. Es reírte de lo absurdo del tráfico, del tropiezo tonto, del chiste de un amigo, de tu propia distracción.
Son pequeños momentos que parecen insignificantes, pero que van sumando vitalidad a lo largo de los años. Quien todavía sabe reír de verdad, conserva algo que el tiempo no logró borrar. Una chispa, una frescura, una juventud que no está en la piel, sino en la manera de existir. Porque el tiempo envejece el rostro, pero es la seriedad excesiva la que envejece el alma. Razón 5. Vives en el presente. ¿Qué pasa cuando una persona realmente vive en el único instante donde la vida existe, que es el ahora? Eso se hace visible por fuera, porque la mayoría de las personas está atrapada en un tiempo muerto, un tiempo que ya no existe o que todavía no ha llegado. Están atrapadas en el pasado, reviviendo lo que salió mal, lo que pudieron haber hecho, lo que perdieron, o están en el futuro, ansiosas por lo que puede salir mal, por las cuentas que van a llegar, por escenarios que tal vez nunca ocurran. Y mientras la mente vive en esos dos tiempos imaginarios, el cuerpo paga la cuenta en el tiempo real. Piensa en un celular con 100 aplicaciones abiertas al mismo tiempo, todas funcionando en segundo plano. La batería se descarga rápido, el dispositivo se calienta, la pantalla se congela, el sistema se vuelve lento, tu mente funciona de la misma manera. Cada recuerdo que vuelves a masticar y cada preocupación anticipada es una aplicación abierta consumiendo energía. Y cuando esa energía se agota, el desgaste aparece en el rostro, en la mirada y en la postura. Un estudio de la Universidad de Harvard descubrió algo fascinante. Las personas pasan casi la mitad del tiempo que están despiertas pensando en algo que no está ocurriendo en ese momento. Y justamente esos periodos de mente dispersa son los más asociados con la infelicidad y el estrés crónico. En otras palabras, vivir fuera del presente es, literalmente, una de las principales causas del envejecimiento emocional acelerado. Los espíritus jóvenes entienden esto de forma intuitiva. Buscan estar donde están sus pies. Cuando comen, comen. Cuando conversan, conversan de verdad. Cuando trabajan, trabajan. Cuando descansan, descansan. No viven divididos todo el tiempo entre lo que pasó y lo que puede pasar. Y el resultado de eso se nota. Cuando estás en el presente, tu mente se relaja, tu cuerpo se libera, tus expresiones se vuelven más naturales. La respiración se hace más profunda, la mirada se vuelve más ligera, los hombros bajan. Hay menos estrés, más fuerza interior, más presencia. Y eso crea una juventud que nadie necesita anunciar, porque se refleja por sí sola. Como dijo Lao Tse, si estás deprimido, estás viviendo en el pasado. Si estás ansioso, estás viviendo en el futuro. Si estás en paz, estás viviendo en el presente. Y es en ese último estado donde todo lo bueno realmente sucede. El punto no es ignorar el pasado ni dejar de planear el futuro. El pasado enseña, el futuro orienta. Pero ninguno de los dos debe ocupar el lugar donde realmente vives, que es aquí. Cuando te permites estar completo en el ahora, incluso en las tareas más simples, dejas de sabotearte mentalmente. Y esa ausencia de sabotaje se manifiesta en el nivel de tu presencia externa, porque la verdadera juventud no es una cuestión de tiempo cronológico, es una cuestión de dónde pasa tu mente la mayor parte del tiempo. Quien vive en el pasado carga arrugas que nadie ve. Quien vive en el futuro envejece con arrugas que todavía ni siquiera han llegado. Pero quien vive en el presente vive de verdad, y eso el tiempo no lo puede marcar. Razón 6. No buscas encajar. Pocas cosas envejecen tanto como el esfuerzo constante de intentar ser alguien que no eres. Y casi nadie se da cuenta de que está haciendo eso. Cuando alguien finalmente deja de intentar encajar y empieza a ser simplemente quien es, eso se vuelve perceptible por fuera. Porque una de las cosas más desgastantes, energéticamente, para un ser humano,
Es vivir a merced de las expectativas ajenas, fingiendo opiniones, fingiendo gustos, fingiendo personalidades que no combinan con la verdadera esencia. Es ese baile de máscaras al que tanta gente entra sin darse cuenta. Y el problema es que cada máscara pesa. Tal vez logras cargar una, quizá dos. Pero cuando son 5, 10, 20 máscaras sostenidas al mismo tiempo, el cuerpo empieza a revelar lo que la mente intenta esconder. Piensa en un actor que sale a escena todos los días, durante años, interpretando un personaje que no es él. Al principio parece divertido. Después se convierte en un hábito y más adelante ya ni siquiera logra distinguir dónde termina el personaje y dónde empieza él mismo. Ese agotamiento existencial tiene un nombre en psicología. Se llama disonancia identitaria. Y aparece en la expresión tensa, en la sonrisa que no llega a los ojos, en la postura encogida, en la voz que pierde naturalidad. Ser quien eres literalmente preserva tu rostro. Por otro lado, cuando dejas de intentar agradarle a todo el mundo y permaneces fiel a tu esencia, incluso frente a la incertidumbre, incluso frente a momentos de soledad, algo cambia. La autenticidad libera. Hay menos tensión interna, menos contradicción, menos energía gastada en sostener versiones artificiales de ti mismo. Y cuando tu mundo interior está alineado con tu apariencia exterior, esa paz se refleja. No se puede fingir, las personas lo perciben. Puede que no sepan explicar qué cambió, pero sienten la diferencia cuando están a tu lado. Por eso, muchas veces alguien escucha: te ves diferente, más atractivo, más tranquilo. Y generalmente eso ocurre justamente en periodos en los que esa persona dejó de obligarse a ser lo que no es. No fue una crema, no fue una dieta, no fue un corte de cabello. Fue coherencia. Como dijo Oscar Wilde, sé tú mismo, todos los demás ya están ocupados siendo otra persona. El punto delicado es que no se trata de ser arrogante, ni de no importarte nadie. Se trata de no tercerizar tu identidad, de no vivir pidiendo permiso para existir a tu manera, de entender que la aprobación ajena es una dirección que cambia todo el tiempo. Hoy le agradas a un grupo, mañana le desagradas a otro. Quien vive corriendo detrás de eso nunca llega a ningún lugar y envejece en esa carrera interminable. Quien encaja en todos los moldes pierde su propia forma. Quien se permite existir por completo, incluso siendo diferente, mantiene una vitalidad que ninguna máscara es capaz de imitar. Porque la verdadera juventud no está en ser aceptado por todos. Está en finalmente aceptarte por completo. Razón 7. Tienes conexiones verdaderas. Y esta es quizás la razón más importante de todas. La que nadie menciona cuando el tema es la juventud, pero la que tiene el mayor impacto de todos sobre cuánto envejeces. La calidad de tus relaciones personales influye directamente en cuánto se desgasta tu cuerpo con el paso del tiempo. Y esto no es una opinión, es una conclusión respaldada por numerosos estudios. El cuerpo humano responde de una manera completamente diferente cuando siente que forma parte de algo, cuando sabe que existe alguien en el mundo que realmente sabe quién eres. Por otro lado, el aislamiento social tiene un impacto en la esperanza de vida comparable al de fumar 15 cigarrillos al día. 15 cigarrillos todos los días es lo que la falta de conexiones reales le hace a tu cuerpo. Piensa en un árbol aislado en medio de un campo abierto. Crece, pero queda vulnerable. Cualquier viento más fuerte lo derriba, cualquier sequía lo marca, cualquier tormenta abre grietas profundas. Ahora piensa en un árbol en medio de un bosque. Las raíces se entrelazan debajo de la tierra, las hojas se protegen mutuamente, los nutrientes circulan entre los troncos. Ese árbol resiste, florece y atraviesa décadas con vitalidad. Tú funcionas como ese árbol.
Tus raíces necesitan tocar otras raíces para que puedas sostenerte bien a lo largo del tiempo. Pero no confundas, conexión real no es cantidad. Los vínculos verdaderos no son los más numerosos, son los más honestos. No importa si tienes 300 contactos en tu agenda o 2000 seguidores en las redes sociales. Importa si existe al menos una persona con la que puedas hablar sin tener que medir cada palabra. Alguien que aparece en los días difíciles y sigue ahí. Alguien frente a quien puedes quitarte la máscara de la que hablamos en la razón 6 y simplemente respirar. Ese tipo de presencia le comunica a tu cuerpo de una manera que la ciencia todavía está intentando entender por completo que estás seguro, que perteneces, que importas. Y el cuerpo que se siente así, sin duda, envejece con más ligereza. Como dijo el psiquiatra Robert Waldinger, quien dirige el estudio más largo jamás realizado sobre la felicidad humana, las buenas relaciones nos mantienen más felices y más saludables. Punto final. No fue el dinero, no fue la fama, no fue el éxito profesional lo que más marcó a las personas que envejecieron bien. Fue la calidad de los vínculos que cultivaron a lo largo de la vida. Y por eso, esta razón es la que menos gente espera, porque vivimos en una era en la que confundimos estar conectados con estar acompañados. Intercambiamos mensajes todo el día, pero rara vez miramos a alguien a los ojos. Sabemos de la vida de mucha gente, pero nadie conoce la nuestra de verdad. Y esa soledad disfrazada de conexión es quizás la más cruel, porque te engaña mientras te desgasta por dentro. Si quieres envejecer con ligereza, invierte en las personas correctas. Llama a ese amigo con el que no hablas hace meses. Programa ese café que llevan aplazando desde hace un año. Dile a alguien que es importante para ti, antes de que el tiempo cierre esa oportunidad. Estos gestos parecen pequeños, pero construyen el tipo de raíz que sostiene una vida entera. Porque no son los años los que te mantienen joven, son las personas con las que atraviesas esos años. Y aquí está la verdad que pocos tienen el valor de admitir. Puedes comer bien, dormir bien, hacer ejercicio todos los días, cuidar tu piel y aún así envejecer rápido si vives aislado. Pero puedes cometer pequeños descuidos físicos y aún así mantener un brillo de juventud si tienes gente que te ama y a la que amas de vuelta. Porque al final, juventud no es resistirse al tiempo, es atravesarlo con las personas correctas. Razón 8. Tienes algo que es importante para ti. Tener un propósito cambia completamente la forma en que tu cuerpo atraviesa el tiempo. Y no estamos hablando de algo grandioso o digno de una biografía. Puede ser un jardín que cuidas, un negocio que estás construyendo, un pasatiempo que has venido perfeccionando durante años, personas que dependen de ti de alguna manera. Lo que importa es que exista algo que le dé dirección a tus días. Porque el cuerpo humano percibe la diferencia entre despertar con un motivo y despertar por inercia, y responde de una forma completamente distinta en cada uno de esos dos casos. Piensa en una vela encendida. Mientras exista mecha y llama, ilumina, calienta, tiene presencia en un lugar. En el momento en que se apaga, se convierte solo en un pedazo de cera, igual a los demás, olvidada en un rincón. Las personas funcionan de una manera parecida. El propósito es la mecha interna. Es lo que mantiene viva la llama, y esa llama se nota en la mirada, en la voz, en la forma de entrar a un lugar. Quien tiene propósito lleva una energía específica que es difícil de explicar, una presencia, una firmeza tranquila, algo que no puede fingirse. Y eso es exactamente lo que hace que esas personas parezcan más vivas, más completas, más jóvenes que el promedio de su propia edad. En cambio, quien vive sin dirección empieza a sentir que todos los días se vuelven iguales.
Y cuando todos los días parecen iguales, algo en el cuerpo y en la mente comienza a desacelerarse. Una rutina sin significado desgasta de una manera completamente distinta al esfuerzo que tiene propósito. Una persona puede trabajar 12 horas al día construyendo algo que ama y terminar el día agotada, pero viva. Otra puede trabajar 4 horas en algo que no tiene sentido para ella y terminar el día arrastrando los pies, sin energía para nada más. La diferencia no está en las horas, está en el significado. No necesitas tener toda tu vida resuelta para tener un propósito. No necesitas un plan de 10 años ni una misión épica. A veces, tener un propósito es tan simple como comprometerte con algo que de verdad es importante para ti y proteger el tiempo que le dedicas. Puede ser aprender un instrumento, puede ser cuidar de alguien, puede ser mejorar en una profesión. Puede ser escribir un libro que tal vez nadie lea, pero que tú necesitas escribir. Lo que importa no es el tamaño del propósito, es la verdad con la que te entregas a él. Como dijo Friedrich Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir soporta casi cualquier cómo. Y esa frase explica muchas cosas. Las personas con propósito atraviesan dificultades que derrumbarían a cualquiera y aún así mantienen una vitalidad impresionante. Porque su llama interna sigue encendida independientemente de lo que esté pasando afuera. La persona que sabe para qué se levanta cada mañana no envejece de la misma forma que aquella que vive sin rumbo. No es una cuestión de suerte ni de genética, es una cuestión de dirección, porque el tiempo pasa para todo el mundo. Pero quien tiene hacia dónde ir, atraviesa el tiempo. Quien no lo tiene, es atravesado por él. Razón 9. Aprendiste a estar bien con quien eres. Y esta es la razón que casi nadie espera, y aún así, probablemente es la más importante de todas, porque todo lo que hemos hablado hasta aquí, la curiosidad, el perdón, el sueño, la risa, el presente, la autenticidad, las conexiones, el propósito, todo eso pasa dentro de ti antes de manifestarse hacia afuera. Y si allá adentro hay una guerra ocurriendo, ningún cuidado externo logra compensar el desgaste interno. Las personas que se tratan bien, y aquí no estamos hablando de sentirse perfectas, ni de no tener inseguridades, sino de no vivir en una guerra constante consigo mismas, irradian algo que es casi imposible de describir, pero muy fácil de percibir. Hay una tranquilidad en ellas, un acuerdo interno, como si estuvieran cómodas ocupando el espacio que ocupan, y eso se nota. Se nota en la manera de hablar, se nota en cómo reaccionan cuando reciben una crítica, se nota en la ausencia de esa tensión crónica que carga quien nunca se siente suficiente. Piensa en una casa donde las personas que viven allí pelean todos los días. Aunque tenga una fachada bonita, basta con entrar y el ambiente pesa. Las paredes parecen sostener la tensión. Ahora piensa en una casa donde existe paz entre quienes viven allí. Lo sientes apenas cruzas la puerta, aunque la decoración sea sencilla. Tú eres esa casa y tu rostro es la puerta de entrada. Las personas sienten, incluso antes de pensar, lo que está pasando allá adentro. Quien se juzga con severidad todo el tiempo. Quien nunca se siente satisfecho con lo que hace, con lo que consigue, con lo que es. Carga un peso que se percibe. No siempre es obvio, pero las personas lo sienten. Existe un cansancio emocional que envejece de una manera que ningún espejo logra mostrar con claridad, pero que el mundo sí alcanza a ver. La manera como hablas contigo mismo afecta directamente la química de tu cuerpo. Cada autocrítica cruel es una pequeña dosis de veneno. Cada gesto de comprensión hacia ti mismo es una pequeña dosis de sanación. Por otro lado, quien aprende a tratarse con la misma amabilidad con la que trataría a alguien que ama, lleva una ligereza que nada externo puede comprar o imitar.
No es la ligereza de quien no tiene problemas, es la ligereza de quien tiene problemas y no se convierte en ellos. Esa paz interior es probablemente el factor de juventud más subestimado que existe. No aparece en ningún producto rejuvenecedor, no está en ninguna rutina de belleza, en ningún suplemento, pero está en la base de todo lo que hace que una persona parezca más joven de lo que realmente es, porque nada hace que parezcas más joven que estar en paz contigo mismo. Entonces, si las personas suelen decirte que pareces más joven de lo que realmente eres, tal vez no sea solo lo que ven, tal vez sea lo que sienten en ti, tu ligereza, tu mente abierta, la ausencia de peso, la ausencia de carga emocional. Porque al final la juventud no tiene nada que ver con una fecha de nacimiento, es sobre todo mental. No es una cuestión de evitar el tiempo, es una cuestión de no pelear con él, ni contigo mismo. Y la verdadera aceptación de uno mismo, con defectos, con historia, con cicatrices, con todo, es el acto más rejuvenecedor que existe. Gracias por llegar hasta aquí. Si este video te ayudó de alguna manera, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No solo para seguir los próximos contenidos, sino porque el cambio no ocurre con un solo video. Crece cuando sigues alimentando tu mente con aquello que te fortalece.